El día de hoy la lectura va a ser en el libro de, como lo seguimos, Mateo 9, ahora va a ser del 27 al 38. Son 3 puntos los que vamos a ver. Entonces, el título de esta prédica es La Iglesia Obrera. Y el tema es La mies es mucha, la mies del Señor. Y el propósito que vamos a llevar a cabo esta prédica es sencillamente poner en práctica ese consejo que el Señor nos da en esta prédica. Porque es lo que podemos hacer, el consejo que nos da Él, ponerlo en práctica. Y miren, son 3 puntos que hablan de 2 ciegos. Punto 1, 2 ciegos, un mudo habla, segundo punto, y la mies es mucha, tercer punto. Yo como introducción escribí un poquito acerca de la ceguera. Dice, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas de la visión natural? Yo tengo problema con la visión natural. Yo pienso que ya llegamos a una edad y tenemos problemas con la visión natural. Quisiéramos que un oftalmólogo nos solucionara el problema con una cirugía. O sea, se soluciona el problema con una cirugía, ¿verdad? Aparentemente. Y ya después de la cirugía, pues ya miramos bien. Yo no he tenido cirugía, Mari ya tuvo una experiencia de cirugía. Ella ya supo qué efectos tuvo, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos aquí que la ceguera natural se puede, con una cirugía, podemos ver, pero el problema de visión espiritual no lo cura un oftalmólogo. No lo cura. Entonces dice, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que con un toque nos sane. Esa ceguera que nosotros tenemos y así podamos ver su propósito. Porque miren, sabemos que todos nacimos ciegos de nacimiento. Ciegos espirituales, no naturales. Vemos la naturaleza, vemos todo, pero somos ciegos de nacimiento. Entonces, cuando empezamos a ver lo espiritual, cuando recibimos a Cristo, Él nos abre, esa ceguera nos abre y empezamos a ver qué es el reino de los cielos. Porque eso vino Él a sanar y abrir los ojos. Su palabra lo dice. Porque si Él nos sana, podemos ver claramente el propósito. Muchos tenemos el problema de la visión espiritual. Muchos lo tenemos. Nunca hay que decir que ya no somos ciegos, porque no va a decir el Señor como les dijo a aquellos. Entonces ustedes ven, entonces tienen pecado. ¿Se acuerdan? Ese es el versículo. Que decían que ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿El padre o ellos? Y luego dicen ellos, nosotros no estamos ciegos. Pues cuando dijeron que no estamos ciegos, tienen pecado. Pecado tienen ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Esa visión espiritual, si nosotros nos ponemos en los pies de esos 2 ciegos, y vemos la actitud que hay, nos va a ayudar mucho. Que su misericordia nos alcance, ¿verdad? Eso fue como introducción, una pequeña introducción. Ahora nos vamos a la lectura de Mateo 9, del versículo 27 al versículo 38. Son 3 puntos como les había dicho. Dice así su santa palabra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa, vinieron a él
los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bienvenidos, pasen. Ahí, ponle así a tu mamá, ¿no, mijo? Por favor. Entonces, dice el siguiente versículo, el 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver el relato del primer punto. Los dos ciegos reciben su vista, dice aquí. Miren, aquí hay dos historias. Está esa historia y está otra en Marcos. ¿Por qué les pongo que hay dos historias? Porque este evento sucedió en Capernaum y el otro evento que habla Marcos aconteció en Jericó, pero tienen mucha similitud las dos versiones que leo uno aquí. Tienen mucha similitud, habla de lo mismo, pero en Marcos dice así, es mismo Mateo, más adelantito. Es Mateo, me disculpo, Mateo capítulo 20 del 29 al 34. Y seguid ahí. Entonces, al momento de leer los dos, yo me di cuenta de que lo dice allí muy clarito, del versículo 29 al 34 de Mateo 20. Ya leímos cómo lo dijo antes, pero ahora dice, al salir ellos de Jericó, por eso decía que uno fue en Capernaum y otro fue en Jericó. ¿Serían los mismos o no serían? No sabemos, pero fueron eventos que sucedieron. Dice, le seguía una gran multitud y dos ciegos estaban sentados, muy diferente. Estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron a Jesús que pasaba, clamaron diciendo, Señor, similar que el otro, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero aquí dice que la gente los reprimía, que se callasen, pero ellos clamaban con más fuerza, más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí Jesús se detuvo. Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, Señor, que sea abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Ven cómo el relato de Mateo en uno y en otro son diferentes? Pero miren, a lo que me refiero aquí es
En el de Mateo 27, está muy cortito porque dice que llegaron los ciegos a él y él les pregunta, ¿crees tú que puedo hacer esto? No explica qué le pidieron, pero sin embargo en Mateo más adelante, en el otro, sí lo explica, que se ha recobrado nuestra vista, ¿verdad? Entonces, como son eventos que no tienen paralelo, no van de la mano, aquí no tiene otros versículos para agarrar referencia, entonces yo busqué y encontré esos dos que son parecidos, por eso les digo yo, puede que sea el mismo evento, puede que no sea. No explica aquí. En los primeros nomás les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, exactamente, exactamente, pero miren, en el del 27 acaba de salir de Jairo, y en la casa de Jairo acababa de levantar a la niña, estaba en Capernaum, y aquí dice, saliendo de Jericó, y Capernaum está muy retirado de Jericó, ¿verdad? Entonces, pero lo que importa no es tanto el que si fue o no fue ahí, sino el evento que sucede, el abrirle los ojos a la gente, a los ciegos. Entonces, vemos que el Señor tiene el poder y nosotros como esos ciegos, le pidiéramos a Él, nosotros, que nos quitara esa ceguera. Sería, en esos dos lugares, en esos dos eventos hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. En un evento, ellos se van y divulgan. En otro evento, lo siguen. Entonces nosotros, si le pedimos al Señor un día, o le pedimos seguido, como hagamos, y nos lo concede, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ir a divulgar o lo vamos a seguir? ¿Para qué queremos nosotros que nos abra los ojos espirituales el Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos ver nosotros si nosotros le rogamos, Señor, ábreme los ojos, estamos ciegos espiritualmente, ábrenos, danos luz? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos al pedirle hacer esa petición al Señor? Es buena pregunta que nos debemos de hacer. ¿Es para seguir sus pasos? ¿O nada más por conocimiento? ¿O qué buscamos? Ellos querían recobrar la vista natural, pero el Señor no nomás les sanó la vista natural, sino que les dio luz. Podían ver el reino de Dios. Entonces nosotros, si hacemos esa petición en nuestras vidas, es para que el Señor nos abra los ojos para seguir y vivir su reino aquí en la tierra. Miren, hermanos, no es tanto lo que uno quiera o no quiera. Nosotros vemos lo natural, pero a veces dejamos de ver lo espiritual. Y esa nube que tenemos en los ojos, esa catarata que nos tenemos, que el Señor le pedimos que nos quite, porque tenemos cataratas, ¿eh? No cree que no. Tenemos nubes, son nubes, ¿verdad? Nubes y cataratas, lo que hay en las vistas, como se conoce. Entonces, si le decimos eso, es con el propósito de buscar, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo les leí esos dos eventos, porque miren, vamos a profundizar un poquito. ¿Qué vemos en el punto número 1? En el punto número 1 vamos a ver muchas virtudes, vamos a ver muchas cosas muchos puntitos para poder entender esto. En primer lugar, fíjense bien, Jesús pasaba por ahí. Dice que los ciegos, en Mateo 27, Mateo 9, 27, dice que pasaba de ahí, pero que había dos ciegos. ¿Qué vemos de los ciegos ahí? Vemos la perseverancia, perseverar. No, ellos no se detenían, ellos
Iban siguiendo la perseverancia. Y lo que más vemos una petición de ellos, dando voces, pidiendo misericordia, petición de misericordia. Lo van siguiendo, iban caminando, lo van siguiendo. Señor, ten misericordia de nosotros. Le llaman hijo de David. Sabemos que hijo de David ya se nombraba antes por la descendencia que iba a haber, pero era mesiánico. Ese hijo de David era que iba a seguir la raíz de Isaí, iba a seguir el vástago de Isaí, y el que iba a ser el Salvador. Y también, ¿qué más vemos? Vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le piden misericordia y el Señor les pregunta con una: ¿crees que puedo hacer esto? Como les digo, aquí en este no explica qué es lo que quería que le hicieran, pero supuestamente decían: queremos recobrar la vista, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero en el otro sí lo dice. Entonces él va, los ve. ¿Crees que puedo darles yo la vista? Un ejemplo de lo que puede decir el Señor. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Esa es la misericordia del Señor. Dice que dijeron ellos con fe: sí, Señor, sí creemos que lo puedes hacer, ¿verdad? Bueno, ahora les viene una prueba de fe a ellos. Vemos eso también, la prueba de fe para ellos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Sí, Señor, de fe. Pero luego, ¿qué dice el Señor? Conforme a tu fe te sea hecho. Era una prueba para ellos. Era una prueba que el Señor les pone para ver si la fe era, porque dijo, y dice que le fueron abiertos los ojos. Cuando ellos dijeron, sí, Señor, dicen, bueno, conforme a tu fe se te sea hecho. Entonces, si llegamos en ese punto al Señor y nos dice así, ¿se imaginan? ¿Con qué fe le pedimos? Y que diga Él, conforme a tu fe te sea hecha. Entonces, si no tenemos fe, no va a ser hecho. Pero si tenemos la fe bien centrada, Él todo el tiempo va a querer hacer el bien para nosotros. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos de su... Él siempre va a ver en nosotros todo el bien. Y luego también les hace una petición a Él. Aparte de eso, les dice que rigurosamente no vayan, no divulguen. No divulguen, pero cuando a uno le pasa algo y le da uno le da gozo. Ellos le dio gozo y fueron a divulgar. Dije, no divulgues, pero oye, si te acaban de sanar, acaban de abrirte los ojos, estás viendo, no te va a dar gozo de ir a decir, miren, Él me lo hizo, miren. Uno naturalmente lo haría. Le daría a uno gozo, gusto porque lo sanó. Así nos debe dar gusto a nosotros. Ya nos quitó la venda de los ojos. ¿Por qué no vamos a divulgar lo que Él hizo en nuestra vida? ¿Por qué no vamos a ir nosotros a predicar el evangelio a otras personas? ¿Por qué no vamos a dar testimonio de nuestra fe con nuestros hechos a la gente? Él al abrirnos los ojos, es algo maravilloso, porque nosotros antes habíamos visto misericordia hacia los demás. Veíamos lástima. Antes de conocer de Cristo estoy hablando. Antes de conocer nosotros de Cristo, cada uno, yo creo que tuvimos experiencias diferentes. Pero tendríamos lástima, no misericordia. Pobrecita gente, pobrecito no tiene que comer, deja darle. Que es parte de la misericordia, pero no es exactamente misericordia. Misericordia es darle, que Él nos da lo que nos paga con lo que no merecemos. O sea, nos da más de lo que no merecemos. No merecemos nosotros eso y Él nos lo da. Entonces, la misericordia de Dios. Entonces vemos ahí esos puntos que está bien
que hagamos énfasis en esto. Vemos poquito los puntos que hay, ¿verdad? Fueron como algunos 5 o 6 puntos lo que vimos ahorita ahí en ese. Ahora, en el otro evento, en el otro que viene de Mateo 20, vemos otros puntos. Vemos que salió de Jericó y que seguía mucha gente. Y también dice que los ciegos estaban sentados a la orilla del camino, muy diferente a que ellos lo iban siguiendo y estos estaban sentados. Entonces, estos cuando están sentados, dice que oyeron a Jesús que pasaba por ahí, y como eran ciegos, pues no, nomás oían que pasaba por ahí, y ellos gritaban: Jesús, hijo de David, o Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La misma frase que hablaba en el otro. Por eso los hallaba yo como similares, pero bueno. Entonces, ese otro punto que ve ahí es que la gente los callaba. No querían. La gente no quería que gritaran, que le gritaran, que los sanara. ¿Qué vemos ahí? ¿Egoísmo o qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Cuando alguien se va a arrimar al Señor y le dice: cállate, no hables, no le busques al Señor. No molestes al Señor. ¿Cuántas veces habremos hecho eso nosotros? No dejar que otras personas se arrimen al Señor. Celos, envidia, no sabemos. Dice que lo reprendían, pero en vez de callarse, con más fuerza se empujaban. ¿Y qué es eso? Eso es perseverar en buscar. Ellos oían de Jesús, ellos oían que Él hacía milagros. Si no hubieran de haber buscado nada. Ellos ya habían oído hablar de Jesús. Por eso dice: cuando oyeron de Jesús, gritaron. ¿Qué oyeron ellos? ¿Qué rumores habían llegado? Que sanaba, que quitaba ciegos, que levantaba muertos, que hacía eventos que necesitaba el Señor. Bueno, que hacía el Señor, perdón. Entonces Él sí va y les pregunta: a ver, se paró. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les haga a ustedes? Recóbranos la vista, Señor, devuélvenos la vista. Dice: devuélvenos, abre, que sean nuestros ojos abiertos, Señor. Entonces Jesús dice que se compadeció. Vemos la compasión de Jesús. La compasión de Él, de ver aquello. Y ahorita vamos a ir para el siguiente punto, van a ver por qué toda la compasión viene, todo. Les voy a explicar la compasión del Señor hacia la gente, hacia lo que estamos hablando. Entonces tuvo compasión de ellos, dice, y dice que les tocó los ojos. Entonces eso sí les tocó los ojos, abrieron los ojos ellos, y estos no fueron a divulgar. Estos lo siguieron con Él, acompañados. Por eso les decía entonces, si un día nos abren los ojos el Señor, que a veces tenemos cataratas, que nos limpie los ojos, le pedimos que nos limpie. ¿Para qué? ¿Para ir a divulgar? Sí, divulgar que nos sanó, pero también ¿qué? Seguirle también, no hacernos a un lado, no dejar de hacer eso. Entonces vemos los puntos que les dije, vemos la misericordia del Señor, vemos la perseverancia de los dos ciegos, la fe, y Él les cumplió lo que le pidieron. El siguiente punto, el del ciego, el del mudo, ese punto está muy cortito, pero ese punto está bien importante, porque va apuntando a la blasfemia del Espíritu Santo. Muy delicado todo eso, muy delicado, porque aquí les voy a explicar un punto importante, que es lo que no debemos de hacer. Porque aquí, fíjense lo que dice:
Mientras salían los ciegos, de ahí cuando los curó, salieron a dar gracias, dice que le trajeron a un mudo endemoniado. Y dice el Señor que echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa semejante en Israel. Pero viene lo importante. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera al demonio. No, le estaban diciendo al Señor blasfemo, que el poder que él hacía no era el Espíritu Santo, que era Satanás. Entonces vi unos versículos en Mateo 12:24 que van paralelos en ese sentido. Dice que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y en Marcos también explica un poquito de eso, también nos dice, en Marcos 3:22 dice, pero los escribas, miren, acá arriba dicen los fariseos en Mateo 12:24 y abajo dice, los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Estos vinieron de Jerusalén hasta donde estaba él para divulgarlo. Y Lucas también habla de ese evento. Lucas habla así, dice, pero algunos, aquí dice los fariseos, en Mateo, en Marcos los escribas y en Lucas dice, pero algunos de ellos decían, no describe quiénes, pero él dice que algunos, que por Belcebú echaba a los demonios. Entonces, como está cortito, pero ahorita voy a ampliarlo más. ¿Qué vemos en qué vemos en este relato? Primero vemos la fe de la gente que trajo a los mudos. Miren, fe para que le sanara, le quitara la mudez y le sacara el demonio. Vemos la misericordia de Jesús para con el mudo. ¿Qué más vemos? Vemos que Jesús inmediatamente echa fuera el demonio y el mudo habla. Y también vemos la maravilla de la gente que se maravillaba, que nunca había visto eso. Y también ahí viene el punto delicado. Al oír esto, los fariseos blasfemaban de Jesús diciendo que echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. En otras referencias, Jesús habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Les dice a los fariseos que esa blasfemia no será perdonada jamás. ¿Verdad? En esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que tengamos mucho cuidado. Fíjense, ¿por qué? Con no blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, nos está haciendo una referencia, les pone ahí a ellos, ¿verdad? Pero a nosotros nos dice, ¿y qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Para que tengamos cuidado y tengamos conocimiento. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia es no creer que la obra de Jesús que está escrita aquí sea hecha por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que hace las obras por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra aquí en la palabra. De no creer es delicado. Esa es blasfemia contra su Espíritu Santo. Este asunto, como les dije, es muy delicado. Tengamos cuidado de no hacer eso. Miren, hay iglesias que van y hacen milagros, supuestamente. Van y les dicen que ven que se estiran los pies, ven que hacen cosas. En lo personal, yo nunca me ha tocado ver un hecho así, en lo personal. Hay gente que se presta, ¿se acuerdan de las lloronas? ¿Se acuerdan de los músicos que, bueno? Hay gente que se presta para hacer teatros. Gente. Pero hay de ellos.
Entonces, yo les decía, a veces platicaba con Marta y le decía, mira, si yo veo un milagro de esos, por ejemplo, a mi cuñado Alberto, ¿se puede poner de ejemplo? Bueno, vemos que tiene su problema en su rodilla, que está batallando. Pero si el Señor le compone su rodilla, que tú ves que lo tiene paralítica y el Señor se la hace que se doble, tú verías eso, te maravillarías. Si tú ves a una persona que está discapacitada y todo el tiempo ha tenido una muleta y ha tenido su pie, y tú que lo conoces, lo ves, que lo sanan, es verdad, porque miren, el Señor hacía los milagros en gente conocida. ¿Se acuerdan de Bartimeo, de todos? ¿Qué eran? Era gente que los palpaban y veían. Entonces el Señor lo que hacía era en gente que conocían, que eran ciegos de nacimiento, que eran paralíticos de muchos años. Y más, el más ejemplo más cuando está en la Hermosa. ¿Se acuerdan cuando Juan que no se podía mover? Y dijo Juan, era Juan y Jacobo. Dijeron, esperó el que estaba ahí pidiendo limosna. Y dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero te damos lo que tenemos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Qué hicieron? Lo agarraron de las manos, dice que lo enderezaron, las corvas se le enderezaron y caminó. ¿Y qué hizo? Se metió al templo y adoraba y alababa al Señor. Y eso les sorprendió a todos porque lo conocían que era un paralítico o un lisiado o lo que haya sido. Precisamente es donde está la diferencia. Que si alguien se presta para hacer teatro, donde una gente no lo conoce, es muy diferente a cuando tú conoces a una persona y el Señor hace ese milagro en esa persona. Es cuando tú te puedes maravillar, dices, ah, caray, el Señor tiene poder, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en criticar una obra de otra persona. Mucho cuidado, mejor callar. Callar. ¿Por qué? No es conveniente. La incredulidad del Espíritu Santo, que Él es el que hace las obras, es blasfemia contra Él. Y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Ese punto es delicado porque se está hablando de que no tiene perdón. No tiene perdón. Entonces, había otros puntos donde hay esa referencia donde él les dice por qué saca el espíritu y empieza a hablar de que un hombre fuerte no puede ser detenido y saqueada su casa si no es detenido. Entonces él explica que todo el reino que entre sí mismo se pelea, se divide. No puede echar Satanás de ahí. No se puede. Entonces él les hace esa comparación. Entonces tengamos cuidado con esa blasfemia. Enseguida al final de la prédica, si alguien tiene dudas, podemos explicar acerca por medio de la palabra, para que la palabra convenza a la persona, para que vea la delicadeza que hay en eso. Pasamos al tercer punto. El tercer punto es el de la mies, es por eso el nombre de la iglesia. El nombre de la prédica, ¿se acuerdan cuál fue? La iglesia obrera. ¿Por qué? Porque dice el Señor, se los voy a leer, porque dice el Señor que roguemos al Señor de la mies, porque la mies es mucha. Bueno, dice, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, miren, en este evento nomás dice que tuvo compasión de las multitudes. ¿Sabe a qué se refería cuando dijo que vio a las multitudes, tuvo compasión? Se estaba refiriendo al relato de Marcos, cuando va y le dan el alimento a los 5,000. Este contexto viene de ahí. En Marcos dice que Jesús se fue en una barca a un lugar solo, pero que todos lo vieron y estos rodearon y llegaron adelante de él y allá llegaron primero que él y allá se encontraron. Y dice que él les enseñaba y que vio tanta necesidad en ellos, vio la necesidad, la miseria que había en ellos, de la necesidad espiritual que había. Dice que tuvo misericordia, tuvo compasión de esos. ¿Se imaginan 5,000 personas el Señor dándoles la enseñanza? Y ver la necesidad de cómo veía él espiritualmente, estamos hablando, Él cómo veía la necesidad que había de aquellos corazones, de aquellas almas que estaban desamparadas y dispersas, como unas ovejas que no tenían un pastor. Yo nunca he visto cómo es un pastor, cómo ha sido un pastor en cuestión de eso, ¿verdad? Pero un pastor sí nota cuando sus ovejas están alejadas o están unidas. Nosotros no nos ha tocado, yo, en lo personal no me ha tocado a mí naturalmente ir a ver un rebaño ni de chivas ni de borregos, ¿verdad? Pero aquí el Señor lo que está identificando es la compasión que tiene con ellos. ¿Dónde vemos esas referencias? En Marcos 6:34. Marcos 6:34, vamos a ver una referencia. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, si vemos el contexto de Marcos, nos vamos a Marcos 6, y vemos el contexto de lo que les estoy explicando, van a ver a lo que me refiero yo. Sí, Marcos 6:34. Fíjense, ¿por qué les decía que era de la alimentación de los 5,000? Fíjense lo que dice desde el 30, Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque los había mandado él a una misión, ¿verdad? Bueno, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y ya dice, ya después viene otro contexto: cuando ya era tarde avanzada la hora, de los discípulos se acercaron diciendo: en el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y Jesús les dice: pues denle vosotros de comer. Y ahí empieza el relato de los 5,000. Por eso les decía yo que el contexto de lo que se está explicando habla de la compasión que tuvo él. En Mateo dice, pero en Marcos explica por qué sentía esa compasión, quiénes eran, la multitud que él vio
y tuvo compasión de ellas. Entonces les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? El reino. El reino de Dios les enseñaba. Entonces él lo que quería era que conocieran del reino y vieran, él vio la necesidad de ellos. Así nos ve a nosotros. Nosotros éramos eso. Nosotros éramos ovejas descarriadas y aparte de descarriadas estábamos separadas, alejadas. No teníamos pastor. Y esa misericordia que tuvo con esas multitudes, la tuvo con nosotros. Esa compasión. Eso es lo que debemos de ver, la compasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo con nosotros. Y ha tenido. Y seguirá teniendo. ¿Verdad? Porque Él es bondadoso y Él es misericordioso, pero no porque la gracia de Él sobreabunde, vamos a estar pequi. No, no se puede. No se puede. La gracia fue dada. ¿Por qué? Para que, dice, el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. O sea, lo cubrió con multitud. No porque estemos en la gracia, vamos a seguir pecando. Se acabó la gracia y ya nos salvó. No. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera hagamos eso. Dice, ¿haremos males para que vengan bienes? De ninguna manera. De ninguna manera. Hagamos cosas que parecen buenas para que vengan. No, dice, no. No te jactes de la gracia porque la gracia fue dada y sobreabundó al pecado, pero no porque haya sobreabundado vas a seguir una vida pecaminosa. Ahí es donde entra lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vemos ahora en ese punto? Vamos a desglosar un poquito. En primer lugar, Jesús recorría las ciudades, predicando y enseñando en las sinagogas. Recorría, enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba a todas las enfermedades de todo el pueblo. Varios puntos. Recorría, enseñando, predicando y sanando. Y luego tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? Porque vio a esas personas. Porque él conocía, ¿se acuerdan que él conocía los pensamientos de las personas? Y él veía la actitud de aquellas personas que les dio compasión. Fíjense, si nos ponemos nosotros a ver la compasión que tuvo con nosotros el Señor. ¿Cómo nos vio el Señor en nuestro pecado? ¿Cómo nos vio? ¿Cómo la misericordia que tuvo en lo personal? Pues, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus contextos. Cada quien. En lo personal, ¿cómo el Señor me vio a mí? Desencajado, alejado, pecando, desviado. ¿Cómo me vio? ¿Y cómo me reconoció? ¿Cómo tuvo compasión de mí y me trajo a sus pies, a su vida? Si nosotros reflexionamos en ese punto, por muy pecadores que seamos, Él cuando nos tiene en la mira, Él nos va a sacar de ahí. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Y miren, el carácter para ser obediente es dominio propio. Y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Lo tenemos? Sí, pero ¿lo ejercitamos? No. Un músculo que no se ejercita, mi hermanita iba al gimnasio, no sé. Si no ejercita un músculo, mi esposa, si no ejercita un músculo, ¿qué pasa? Tienes que ejercitarlo. El fruto del Espíritu Santo lo tenemos, pero necesitamos ejercitarlo. Todo, la bondad, el amor, la paciencia, todo el fruto, los 9 puntos que trae el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que practicarlo. ¿Qué necesitamos? La gracia y pedirle dirección y ser obediente. Entonces vemos esos puntos. Y de la mies es mucha. Dice, en verdad, la mies es mucha, dice, mas los obreros son pocos. Miren, cuando el Señor miró a las multitudes
regadas, tuvo compasión. Y le dice a los discípulos, en verdad, hay mucha. ¿Qué es la mies? La mies es el producto ya listo para la cosecha, el grano, ya listo para ir a piscar. Pero no hay obreros. No hay obreros para ir a piscar. Dice, rueguen, le dijo a los discípulos, rueguen al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? ¿El Padre o Dios? Es el dueño, es el Señor de la mies. Dice que manden obreros, ¿a dónde? A su mies. No es al mies de uno, no, el fruto que hay ahí no es producto de nosotros, es producto de Él. Y Él quiere que manden obreros. Hay mucha necesidad. Fue lo que vio aquí, la compasión, la necesidad. Dice, hay mucha necesidad, mira. Pero ¿cuántos somos nosotros? Somos 12, un ejemplo. Ruéguenle al Padre, al dueño de la mies. Ruéguenle que mande obreros. Así es en nuestra vida. Así es en nuestra vida. El Señor nos puso aquí y nosotros tenemos que rogar y hacer nuestra parte. Si vemos que la mies es mucha, ¿qué quiere decir la mies? Que es mucha la lista para cosechar. Pero somos nada más 4 personas, tenemos que cosechar un ecuaro, dice así uno, ¿verdad? Un ecuaro, un terreno, dijeras tú, de 50 por 50. 50 de frente por 50 de fondo. ¿Son 2.500 metros o qué? ¿Sí? 50 por 50, 25, 2.500 metros. Bueno, ¿ya cómo nos va a tocar? No vamos a alcanzar y se va a echar a perder se va a pasar. Entonces necesitamos obreros para eso. El Señor nos da la solución. Oren. Si aquí necesitamos, oren. Esperamos que el Señor ilumine a Manuel y lo afirme en la fe, porque está joven. Está joven y el Señor puede usarlo grandemente. Ahí viene Gael, que el Señor le siga dando ese deseo. Nosotros vamos de paso, pero el Señor va a arrimar. El Señor va a arrimar lo que va, porque es su obra, es su mies. Entonces, nos queda a nosotros más que hacer eso. Bueno, roguemos al Padre de la mies. Voy a hacer una conclusión porque ya es la hora de concluir. Vamos a hacer la conclusión. Como una conclusión de todo lo que vimos, pues ya vimos lo que era la perseverancia, la petición de misericordia y los puntos que explicamos. Entonces, también como conclusión, en los 2 relatos de los ciegos, unos van y lo siguen, otros van y divulgan por los 2, ¿verdad? ¿Qué enseñaba el Señor como conclusión? Dice, en este punto vemos cómo el Señor enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia en todo el pueblo. Miramos la compasión de nuestro Señor Jesucristo con las multitudes al verlas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. En Marcos nos dice que eran como 5,000. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. En forma de conclusión, esos puntos que vemos, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida de esta enseñanza? ¿Qué nos deja? Pues miren, para aplicarla, para hacer una aplicación de lo que vimos el día de hoy, sigamos el ejemplo.
Cuando tengamos una necesidad, debemos perseverar y pedir al Señor gracia y misericordia por la necesidad que tengamos, pero pedir con fe, porque nuestro Señor Jesucristo es poderoso, ¿o no es poderoso? Es poderoso y Él es fiel y justo. Sus virtudes nos dice eso, lo que Él es, su esencia. Él tiene en orden todas las cosas y nos responderá a su tiempo. Si nosotros vamos con fe, seguimos el ejemplo como los ciegos, seguimos el ejemplo de que tenemos esa necesidad, pero lo obramos con fe, el Señor a su tiempo lo va a hacer. No nos desesperemos, ¿verdad? Acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, como aplicación, como les expliqué, no hay que dudar. No hay que dudar, porque no dudemos ni cuestionemos. Aplicar eso en nuestra vida, no dudar que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, tiene aquí registrados los milagros que hizo. No dudar nosotros de lo que está escrito ahí. No poner en tela de juicio lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con medio de ellos. Los que pusieron en tela de juicio fueron los fariseos. Ellos se decían, no, pues por nosotros estamos viendo aquí porque creemos que Él hizo 2 obras. Y nosotros cuando alguien haga una obra, no criticarla, porque no sabemos en verdad. Es mejor calladito, se ve uno más bonito. No criticar ni decir nada. Que no es del Espíritu Santo, no sabemos. Mejor no comentes y hazte a un lado. Ok, en nuestras vidas, ¿cómo vemos a las personas alrededor de nosotros? ¿Los miramos con compasión? ¿Como el Señor lo ve? ¿Se acuerdan cómo ve el Señor aquellas ovejas alejadas? Nosotros en nuestra vida, ¿lo vemos con compasión o los ignoramos? Si nosotros vemos la necesidad de aquella persona espiritual y el Señor nos muestra que aquella persona necesita esa atención espiritual, ¿la ignoramos o tenemos compasión como el Señor la tuvo? Si nosotros entendemos la compasión que tuvo con nosotros, nosotros vamos a tener compasión con ellos. No lo vamos a ignorar. No lo vamos a ignorar. A veces fallamos en ese punto. No es excusa. Debemos de rectificar y ponernos a la orden. Si aplicamos el consejo que Dios nos da en este evangelio, vemos la compasión que Él nos dio. ¿Y qué vamos a hacer? Pongámonos a pensar cómo sería nuestra vida si empezamos a ver lo espiritual en aquellas personas y la necesidad que hay. ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Vas a cumplir lo que el Señor te está mandando? Hay que poner los pies en la tierra, en verdad. ¿Y qué necesitamos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo para hacer esas cosas. Pero, primero, ¿qué le pasó a los ciegos? ¿Qué necesitamos? Que nos quite esa ceguera. Porque sin esa ceguera no vamos a poder ver la compasión, no vamos a ver la necesidad, no vamos a poder ver la necesidad del hermano, de la hermana, del niño, del joven, del adulto. No la vamos a poder ver. Necesitamos que el Señor nos toque y nos quite esas vendas, esas ceguera, esas nubes, esas cataratas que nos llevan para poder hacer nuestra misión en esa tierra. Necesitamos la gracia de Él. Eso fue la conclusión, la aplicación. La aplicación es, en el momento que llegue la oportunidad, ejecutarla. Y si hay algo que ustedes pueden y no se les pasa o algo y quieren ayuda de algo, vamos a la palabra. La palabra luego nos va a decir. Y fíjense que sí, a mí sí me ha pasado. Pero me pesa después, digo, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije? Si me lo puso aquí de pechito, decía uno, me lo puso de pechito y no le hablé en su momento. No hay que perder ese tiempo porque es tiempo que no vuelve. ¿Verdad? Ese es el punto. Miren, aquí yo saqué unos comentarios de un libro, de un diccionario, ¿verdad? Porque
Dice aquí, por ejemplo, en el punto del hijo de David, dice que era una expresión mesiánica que identificaba a Jesús como el Mesías. ¿Y dónde estaba? En Isaías 9:7. Ahí explica de por qué hijo de David. Porque vienen varias veces, vienen en Isaías 9:7 y también en Isaías 29:18 y así. Muchos versículos vienen donde él se proclamaba hijo de David. Entonces también vemos en el capítulo 9:34 dice que los fariseos acusaron a Jesús de 4 diferentes pecados. Fíjense bien, el comentario que hizo este comentarista. Dice, vio en primer lugar la blasfemia, el amigarse con los marginados, la impiedad y servir al demonio. Ellos decían que no tenía piedad Jesús, que los demonios estaban dentro de él. Dice, Mateo muestra cómo Jesús recibió calumnias de aquellos que deberían recibirlo con regocijo. ¿Por qué hicieron esto los fariseos? Bueno, Jesús no tomaba en cuenta su autoridad religiosa. Punto número 1. Punto número 2, su dominio de la gente se debilitaba de los fariseos. Sus creencias personales fueron cuestionadas al Señor. Sus motivos de los fariseos hipócritas fueron denunciados por Jesús. Mientras los fariseos cuestionaban, discutían y criticaban a Jesús, ante sus propios ojos la gente recibía la sanidad y la transformación. Mientras los fariseos iban y decían, tú eres esto y esto y esto, ellos recibían y decían, él no puede ser hijo, no puede tener el demonio, dice, porque dice que Dios no escucha a los pecadores. Eso decía, ¿se acuerdan del ciego? Es importante ver todo eso. Dice aquí, mucha gente está lista para dar su vida a Cristo. Si alguien le muestra el camino, Jesús nos manda que oremos por la necesidad que existe de más obreros. Dice, con frecuencia cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones usándonos. Prepárese, Dios va a usarlo de gran manera. Prepárense. Si están aquí, joven. Si están aquí es porque el Señor les tiene algo especial a ustedes. En verdad el Señor hace cosas que a nosotros nos quedamos maravillados. Hermanos, ese fue el mensaje. Voy a dar gracias y voy a orar porque el Señor me permitió dar esta pequeña enseñanza y que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para aplicarla. Padre Santo, gracias le damos, Señor, porque me permitió explicar, Señor, tu palabra. Denos discernimiento, entendimiento, Señor. Ábranos el camino, Padre. Su Espíritu Santo nos ayude a lograr su propósito, porque es de usted, Señor. Que seamos usados como usted nos tiene en su propósito. Que estos jóvenes que vienen, Señor, sean vasos útiles para ti, Señor. Tú los conocías desde antes y a todos nosotros nos conocías desde antes, Señor. Tú dices que a unos los hiciste para vasos de honra y a otros para deshonra, Señor. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes son vasos de honra. Por eso estamos aquí, mi Señor. Le damos gracias, Padre Santísimo, por este mensaje. Produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al Dios Todopoderoso, honra, gloria y poder, al Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Seamos obedientes en nuestro caminar. Señor, ponga ese deseo en nuestro corazón de obedecerle en todo lo que usted nos manda, Señor. Que su palabra nos fortalezca en cada momento de nuestra debilidad. Que su Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a toda verdad como nos ha guiado. Y el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, sea honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.